A lo largo de la historia de la humanidad se ha expuesto a varios problemas sociales, entre ellos la desigualdad, la carencia de sentido social, entre otros. Clérigo promovió una nueva disposición de ideas para los revolucionarios que pedían libertad. Sin embargo, algunos reformistas sociales diseñaron un nuevo proyecto de realidad social, que son Saint-Simon. Este filósofo propuso su teoría en la democracia, en el que debía estar encargado personas industriales y de ciencia, además de la revolución de trabajadores de personas de tercera clase. Conte, como secretario de Saint-Simon, comenzó el análisis político y social, diseñó la filosofía positivista y la sociológica. Pretendió tener una reforma intelectual que sea eficiente para alcanzar el destrozado orden social. Trató de hallar un compuesto espiritual y moral. El método positivista consistía en la observación y comparación y experimentación. Marx retomó sus ideas y mencionó que, al igual que el capitalismo, el socialismo estaría llevado por la dictadura del proletariado. Durkheim retomó el análisis de Comte, lo perfeccionó, añadió el realismo epistemológico, la dialéctica, el método hipotético deductivo y la integración funcional, y lo denominó reglas de método. Mi nombre es Diana Peñafiel Medina y voy a hablar sobre Paul Lazarsfeld. Él fue un sociólogo burgués considerado pionero en el análisis cuantitativo y empírico, en el que se presentan dos aspectos, uno metodológico y uno de la investigación. En el metodológico, los problemas generales de la investigación son tratados con técnicas de análisis en específico, mientras que en la investigación centran su problema en la toma de decisiones y aquí se aplican encuestas por muestreo. En su trabajo Cálculos matemáticos aplicados a las ciencias sociales describe el término variable. Se lo conceptualiza como una categoría que desprende de un hecho o fenómeno, y por medio de este se pueden analizar dichos fenómenos, ya sea de forma cuantitativa o cualitativa. Por ejemplo, hecho o fenómeno, violencia, variables, padres, hermanos, profesores, etc. Todas las categorías mencionadas anteriormente pueden ser analizadas de forma cuantitativa como cualitativa. Cuantitativa: cantidad de personas que muestran un índice elevado de violencia. Cualitativa: características de personas que muestran un índice elevado de violencia. En estas variables existen dos, una dependiente y una independiente. Sin embargo, Paul buscaba una tercera variable que permitiera relacionar ambas variables y lograr profundizarse más en los fenómenos estudiados. Otro representante principal de la sociología era Félix Bourdieu. Él consideró como tema de estudio la dualidad entre el subjetivismo y el objetivismo, dándole un sentido dialéctico, tratando de explicar que dos perspectivas se relacionan entre ellas y que la realidad objetiva transforma la subjetividad en los individuos. La explicación deductiva de Popper. Karl Raimund Popper fue austriaco de padres de origen judío. Él creía en el marxismo, aunque lo abandonó por el peligro que esto suponía para la libertad. Popper acudía con puntualidad a las reuniones del Círculo de Viena, aunque él no estaba de acuerdo con eso. Ahí es donde posiblemente llevó a escribir su obra La lógica de la investigación científica. Popper migró a Nueva Zelanda por el peligro que suponía su origen judío frente al narcisismo. Ahí fue catedrático en la Universidad de Canterbury, aprendiendo el griego para analizar los escritos clásicos y antiguos. Durante 9 años profundizó en la lógica de investigación científica y histórica de la ciencia. En base a sus críticas formulaciones, creó la escuela Racionalismo Crítico. Subtema 2.3: la explicación sociológica de Bourdieu. Pierre Félix Bourdieu nació en Francia en 1930 hasta el 2002. Es considerado como uno de los principales representantes de la sociología. Consideró como tema de estudio la dualidad entre subjetivismo y objetivismo. Sus teorías reflejan un sesgo constructivista y estructuralista. Según Bourdieu, la sociedad está estructurada por una serie de componentes que guardan relación entre sí: espacio social, campos, capitales, hábitos. La comprensión y la interpretación de las ciencias sociales y sus autores. Dilthey fue un filósofo idealista alemán, representante de la denominada filosofía de la vida. Dilthey dividía el mundo de las ciencias en ciencias de la naturaleza y ciencias del espíritu. El objetivo de estas últimas es la realidad social. Heinrich Rickert fue un filósofo alemán que en su obra Ciencia cultural y ciencia natural buscó descubrir la diferencia entre las ciencias elementales y las ciencias culturales. Rickert encontró la diferencia esencial entre las ciencias, manifestando que el método generalizador es propio de las ciencias naturales, mientras que en las ciencias culturales el objetivo de estudio se conceptualiza por los componentes intrínsecos del sujeto.
Max Weber. Fue un sociólogo alemán que discrepó con Dilthey en la manera en que diferencia las ciencias naturales de las ciencias sociales, o también llamadas ciencias del espíritu. Su pensamiento señalaba que el comportamiento del ser humano iba determinado de acuerdo al lugar donde nace, la cultura, la religión, y de aquí partió su segundo libro más importante de La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Such, estudiante de Derecho y de Ciencias Sociales, trabajó en el estudio de la obra del sociólogo alemán Max Weber y en teoría de Husserl sobre la filosofía. Such enfatiza en el concepto de acción social de Weber y lo relaciona con la fenomenología de Husserl. En la lectura que hace Such distingue 5 niveles de significado social. El primer nivel es el actor solitario, el segundo nivel implica al otro actor, el tercer nivel es de la interpretación de la conducta del otro por el actor. El cuarto nivel corresponde a la orientación de la acción. El quinto nivel corresponde del observador científico. Las relevancias para las personas suponen que el conocimiento a priori no es problema hasta que el individuo es consciente de la necesidad imperante de entender la situación social por la que ésta atraviesa. En el estudio de las ciencias sociales se evidencia una identidad parcial entre el sujeto y el objeto. Esto ocasiona que los análisis sean desordenados o parciales y cegados por las ideologías del investigador. Peter Winch, 1926-1997, representante destacado de la filosofía analítica. En su creación, Ciencia Social Filosofía ataca duramente al neopositivismo y defiende la comprensión como procedimiento propio de las ciencias sociales. La filosofía lingüística de Wittgenstein fue útil como referencia para armar su teoría, destacando los puntos sociales que promueven los comportamientos, como lo son la descripción, la explicación y comprensión. Anthony Giddens, teórico social contemporáneo, identificado por sus escritos sobre el postmodernismo, en su teoría de la estructuración mencionaba que las construcciones sociales se dan desde la actividad humana. Para Giddens, las ciencias naturales y sociales tienen un origen diferente. Herbert Blumer, 1900-1987, infundó la corriente sociológica llamada interaccionismo simbólico. Este término se muestra como una teoría que posibilita indagar preguntas sociales de manera mucho más objetiva y se fundamentaba en definir un fenómeno.